Hay cientos de historias que se pueden contar en torno a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los cuales son protagonistas de innumerables leyendas. Entre ellas están acerca de la mujer dormida y el guerrero que luchó por su amor. En fin, cada una de esas historias son las que han caracterizado esta zona, la cual es llamada como la zona de los volcanes y se encuentra dentro del Estado de México. Como dije anteriormente, existen muchas historias las cuales les han ocurrido a turistas y lugareños del lugar, aquellas que son fantásticas e increíbles y nos dotan de dosis de aventura, o en su caso miedo, al escuchar que en esta zona existen criaturas misteriosas. Porque como es bien sabido, el mundo es muy grande, y yo creo que no conocemos a todas y cada una de las criaturas que habitan aquí. Debe ser algo fantástico y a la vez misterioso. Así que en esta ocasión, vengo aquí con mis letras, a relatarles una de las más escalofriantes experiencias de mi vida. No espero que ustedes, quienes ahora estén escuchando o leyendo estas palabras, me crean, porque yo mismo hasta la fecha, aún me es difícil creer aquello que vieron mis propios ojos y presenció mi cuerpo en carne propia. Y bueno, todo comenzó cuando mis primos me invitaron a pasar unas vacaciones de Año Nuevo. Yo soy originario de Guadalajara, pero ellos radican en la zona de los volcanes. Estamos organizando una subida al volcán. Anda, anímate, dijo uno de ellos por teléfono. Honestamente, no estaba tan convencido de ir, porque además tenía que viajar hasta allá. Pero al ver su insistencia, pedí unos días de descanso, porque yo trabajo de contador. La idea de tener un descanso placentero me sentaba bien, aunque bueno, siempre había pasado Año Nuevo aquí en casa de mis padres. Así que sin pensarlo más, Jorge, mi primo, me convenció de ir con ellos. Y bueno, después de todo, sería buena idea pasar tiempo en contacto con la naturaleza. 2 semanas después, viajé hasta la Ciudad de México. Allí me estaba esperando Matías, Jorge y Priscila. Mis primos, los varones, son hermanos, y mi prima es hija única. Sus padres son un amor, aunque solo los he frecuentado como 3 veces en toda mi vida. Pero bueno, llegué justo el día 30 de diciembre. Mis padres estuvieron de acuerdo. Hasta cierto punto fueron ellos quienes me animaron para viajar y descansar después de un largo periodo de trabajo. Matías, junto con los demás, me esperaron en la terminal de camiones. Luego nos fuimos en su auto justo para la zona volcanes. En el trayecto, la imagen del paisaje se quedó grabado para siempre en la cámara de mi celular. Al llegar, mis primos me permitieron instalarme en su casa. Realmente, todo se veía muy bonito, y desde allí los volcanes se notaban espectaculares, junto con el frío que helaba hasta los huesos. Ese día la pasamos charlando de todo el tiempo sin vernos. Matías, siempre tan ocurrente, disfrutó demasiado de contarme sus tantas historias con las chavas y esas cosas. Bueno, no me gustaba oírlas, pero por respeto a él, terminé escuchando todas sus patoaventuras. Por la noche, no podía dormir porque hacía algo de frío, y al salir del cuarto, pude mirar la vista del volcán, el cual reposaba detrás de cúmulos de nubes negras por la oscuridad de la noche. Y bueno, después de tomar un rico café acompañado por un pan, me fui a descansar, porque por la mañana subiríamos hasta las faldas del volcán. Desperté más o menos a las 8 de la mañana. En ese momento me levanté para sentarme afuera del cuarto. La casa de mi primo era de 2 pisos, donde se ven perfectamente los volcanes. Contemplé el paisaje por media hora, porque seguido de eso ya teníamos que prepararnos para partir. Priscila llegó de inmediato con una enorme mochila en su espalda, y yo ni siquiera había llevado un saco de dormir. Ese día, sinceramente, sí sentí algo de pena. No te preocupes, hermano, aquí tenemos todo lo necesario, me dijo uno de mis primos. Dando las 9 de la mañana,
Nos despedimos de mis tíos mientras Jorge sacaba su camioneta. La idea era llegar hasta un pueblito llamado San Pedro y allí se resguardaría la camioneta para regresar después. Comenzamos el recorrido y el ambiente estaba algo frío porque la noche anterior cayó una ligera tormenta. Era increíble el aroma de aire puro en comparación con una ciudad. Realmente lo estaba disfrutando mucho. Matías comenzó a caminar sin parar y solo veía cómo íbamos avanzando, dejando atrás ese pueblito. Pronto, ya solo se veían muchos árboles y el trinar de las aves nos daba los buenos días. Después de unas horas, llegamos a un lugar donde había un pequeño río de agua dulce. Realmente, no supe cómo se llamaba el lugar y mis primos tampoco lo sabían. Ellos decían que solo subían a caminar y memorizar el trayecto para regresar por la tarde. Tiempo después, Priscila quiso descansar por media hora. Pensé que ya habíamos llegado al lugar ideal, pero al parecer, a mis primos no les convencía. Así que bueno, seguimos el camino cuesta arriba, donde había un espacio abierto y una pila de piedras enormes. Ese lugar era el ideal. Además, la vista se encontraba directo a los volcanes. De inmediato, reposamos nuestras cosas para comenzar a instalar las casas de campaña. Y entre esas cosas, llevábamos bombones, carne para asar. Estábamos demasiado preparados. Sin embargo, nunca pensé que esa aventura se iba a convertir en la más aterradora de todas las que haya vivido. El sol comenzó a bajar en el horizonte. Ya eran como las 4 de la tarde y el aire se tornaba mucho más frío. En esos momentos, recolectamos leña seca de los alrededores con el objetivo de incrementar la fogata. Ya se estaba haciendo de noche y alejarse del campamento no era opción. Y Matías, quien era el experto, indicó no alejarse porque nos podríamos perder. Alrededor de la fogata, miramos el firmamento de las estrellas. Todo era realmente hermoso, y era la primera vez que me encontraba lejos de casa en medio de la nada. Priscila comenzó a bromear con historias de espanto y esas cosas, y para ser sincero, yo siempre he tenido algo de miedo de escuchar todo eso. No obstante, jamás iba a permitir que mis primos se enteraran, o de lo contrario, podían usar esa información en mi contra. Un rato después, me dieron ganas de ir al baño. Para eso tuve que alejarme un poco del campamento. Bueno, solo unos cuantos metros, porque todo estaba demasiado oscuro. Me acomodé justo detrás de un árbol, y mientras orinaba, escuché un ruido a mis espaldas. Me quedé impresionado sin poder moverme. Era como si mis ojos trataran de visualizar entre la oscuridad de la noche, de dónde provenía ese extraño ruido. Segundos después corrí hasta el campamento. Cuando Priscila me miró me preguntó qué había sucedido, pero honestamente no pude contestarle nada. Y bien, permanecimos junto a la fogata durante un buen tiempo. Los bombones ya estaban listos para degustarlos y sabían delicioso. Priscila siguió contando de sus historias, mientras yo seguía preguntándome qué era ese ruido o quién lo había originado. Se han oído hablar muchas historias de estos rumbos. Justo aquí en donde nos encontramos ahora, según algunas personas, han escuchado por las noches ruidos extraños de una criatura misteriosa. Mi abuelo me dice que la escuchó una vez en el río por donde pasamos antes. También los lugareños que suben a cortar hongos y a robarse los árboles para la leña mencionan acerca de una criatura misteriosa, pero solo son cuento de ellos. A veces dicen que lo hacen para ahuyentar a la gente, pues eso les permite seguir cortando árboles de manera ilegal. La historia de Priscila en realidad me había puesto muy nervioso. En mi mente se formaron muchas cosas, sobre todo por los ruidos que escuché entre la oscuridad. Así que sin darle más importancia, intenté cambiar de tema. Entonces, comenzamos a contar algunas experiencias de nuestras vidas, sobre todo las románticas. Tiempo después, ya eran cerca de las 11 de la noche. El cielo permanecía alumbrado por la luna. Sin embargo, varias nubes comenzaron a ocultarla,
y nos quedamos totalmente a oscuras. Solo alumbraba la pequeña fogata con una flama demasiado tenue. ¿Quién va por más leña?, preguntó Matías, pero mi otro primo no quería ir. Entonces tuvo que ofrecerme, o de lo contrario, la fogata se iba a apagar y estaba haciendo demasiado frío. En ese momento me fui caminando justo por donde fui a orinar. Ahí había varias ramas secas y alumbrando con la lámpara de mi celular, logré juntar un montón para regresar. Sin embargo, al darme la vuelta, bien que escuché cómo alguien me chifló a mis espaldas. Volteé y no había nadie. Todo estaba totalmente oscuro, pero de entre la maleza, algo comenzó a moverse. Quedé inmóvil, temiendo que fuera uno de esos animales que se encuentran en los montes, pero aquello que estuviese en la hierba sacudía todo de manera violenta. En ese momento, unos ojos brillantes aparecieron como dos perlas que se iluminaban con su propio brillo a través de la penumbra. «Hola, ¿quién anda ahí?», dije con la voz entrecortada, a punto de echarme a correr. De repente, la leña se cayó de mis manos. Aquello que se escondía entre la hierba comenzó a acercarse lentamente. Podía sentir y escuchar unas pisadas en el suelo, y no era de un animal. Dejé la leña y corrí demasiado rápido hasta donde estaba el campamento. Ni siquiera podía respirar. «¿Qué te sucede?», dijo Priscila. «Estás blanco como un papel». «Disculpen, solo sentí un profundo mareo. Creo que es por la altura de la montaña. No estoy acostumbrado», respondí, mientras me refugiaba en la casa de campaña. Deseaba tanto regresar a casa, pero de ninguna manera iba a decirles lo sucedido. Ellos no lo iban a creer, y sobre todo Matías seguramente comenzaría con sus burlas. Dando las 12 de la noche, me llamaron porque ya estaba a punto de entrar el año nuevo. Había alcohol listo para poder brindar. En ese momento, Matías colocó una bocina con música para comenzar a bailar. Eso ocasionó que olvidara el incidente, pues solo podía oírse la música. Bebimos mucho alcohol y seguimos comiendo bombones asados hasta terminar la tercera bolsa. En ese momento nos encontrábamos algo mareados y entre la borrachera, todo quedó en absoluto silencio. Me recosté junto a la fogata quedándome profundamente dormido. Hasta ni me di cuenta cuando los demás se metieron a las casas de campaña. De repente, algo me despertó. Sentí en mi rostro un extraño aire caliente. Cuando abrí los ojos, todo estaba en silencio. Aún permanecía oscuro porque mi reloj era en las 4 de la mañana. Me levanté medio mareado tratando de ir al baño. Había tomado demasiado alcohol. Y en ese momento, escuché nuevamente pisadas en el suelo, junto con un rugido como de un animal. Caminé hacia las tiendas de campaña, tratando de despertar a mis primos, pero era imposible porque se ahogaron de borrachos. El viento comenzó a soplar demasiado fuerte, volando algunas hojas de los árboles. El fuego de la fogata se apagó de golpe, mientras un montón de nubes negras cubrían su totalidad la luna. Me había quedado en la oscuridad. Intenté prender la lámpara de mi móvil, pero misteriosamente se apagó. Aquel ruido seguía acechándome entre la penumbra de la noche. De pronto, comencé a ver nuevamente aquellos ojos brillosos, y yo, con mucho miedo, me eché a correr sin rumbo. Entre el abismo del monte oscuro, dejé atrás a mis primos para perderme, tratando de huir de mi acecho. De repente, me detuve al sentir un profundo silencio. Miré para todos lados, pero solo había muchos árboles. Ahí me hice bolita en un rincón, tratando de esperar el claro del amanecer. Entonces, aquellos ojos brillantes se fueron aclarando entre la oscuridad. Les juro que solo alcancé a ver una especie de hocico. Era mucho más grande de lo común y de algún animal no era. El corazón se me aceleró, a tal grado que sentí una fuerte opresión en el pecho y caí al suelo, perdiendo el conocimiento.
Cuando desperté, ya había amanecido. Miré el reloj y eran exactamente las 9 de la mañana, pero me encontraba en un lugar extraño. Había una especie de cueva a unos cuantos metros y a mis espaldas se encontraba un barranco enorme. Me levanté muy asustado. No sabía cómo había llegado allí. Era un lugar diferente al campamento. Pero al asomarme al barranco, se notaba demasiado profundo, tanto que terminé con un fuerte mareo. Sin embargo, no sabía dónde diablos estaba y mi celular no tenía señal. Caminé algo preocupado, o más bien, me encontraba en un estado demasiado asustado. Aquello que había visto en la noche me heló hasta los huesos, y lo único que necesitaba era regresar a casa. Bajé por una vereda, y en ese momento sentí un fuerte ardor en mis piernas, y al levantarme el pantalón, tenía como arañazos. Había sangre y también ardía demasiado. Con todo eso, sentí volverme loco. Intenté bajar por un camino hasta donde se veía que había paso. Después caminé, siguiendo mi instinto, sin poder aceptar que me encontraba totalmente perdido. En ese momento, corrí lo más rápido que pude. Apenas si podía aguantar la respiración, porque el sol comenzó a calentar mucho y necesitaba agua. Pero no había nada, solo árboles por todas partes, y algunas aves trinaban entre las ramas. Me quedé sentado en una de esas piedras enormes. Pensaba que quizás mis primos pudieron levantarse y ver que no me encontraba con ellos. A esa hora, posiblemente me estuviesen buscando. Eso quise pensar. Media hora después, escuché algo, como una vocecita, pero de niño. Venía de un montón de árboles, y al acercarme lentamente, allí entre la maleza de hierba, había un niño como de 6 años cortando una especie de fruta. De repente, el pequeño quedó inmóvil al escucharme. Luego, le pregunté, ¿de dónde saliste? Pero no me contestó nada. ¿Con quién vienes? El niño se dio la vuelta. En ese momento miré que sus ojos brillaron de una manera muy intensa, como cuando alumbramos los ojos de un gato en plena oscuridad, y algo me decía desde mi interior: vete. Cuando me iba a dar la vuelta, miré que en su puño tenía un escapulario colgando. Era el mismo que traía yo, y al buscarlo en mi cuello, no lo tenía. Y bueno, dejé al pequeño seguir cortando sus frutas. Cuando me iba alejando, este comenzó a tararear una canción, y de inmediato, una parvada de aves salió volando de los árboles. Me sentí solo y desamparado. Lo único que pedía era volver con mis primos. Y saben, caminé hasta llegar a donde pasaba un río de agua dulce. No era el mismo que vi anteriormente. Entonces, me acerqué para beber un poco de agua. En ese momento las aves volvieron despavoridas de los árboles y un rugido estruendo se escuchó en dirección de donde se encontraba el pequeño. Pensé en regresar. Sin embargo, solo me di la vuelta para alejarme de ese lugar. Pasaron 3 horas. Eran como la 1 de la tarde y aún no hallaba el campamento. En algún momento quise darme por vencido y esperar a que fueran a buscarme, pero eso nunca sucedió. Pensé en seguir caminando sin saber el rumbo. No obstante, sentía que debía seguir un camino el cual estuviera de bajada y no al contrario. El sonido de mis tripas me avisaba que tenía mucha hambre, pero no había nada para comer. Seguí caminando hasta sentir que ya había recorrido algunos kilómetros y en ese momento ya no podía más porque me encontraba hambriento. Sin embargo, no podía quedarme para morir en ese lugar. Tomé entonces las últimas fuerzas que me quedaban para poder seguir caminando, y en ese preciso momento miré una columna de humo que se elevaba entre unos árboles. Corrí hasta ese lugar con la esperanza que hubiesen algunas personas para pedir ayuda. Cuando llegué ya casi cayéndome al suelo, miré una vieja choza de lámina y madera.
De allí salía el humo que se elevaba. Era como si adentro hubiese un fogón, de esos que utilizaba mi abuelita para poder atizarle la olla de frijoles. Entonces toqué la puerta, y les juro que estaban mis 5 sentidos. Sin embargo, hasta la fecha no han querido creerme en su totalidad, y ya pasaron como 9 años. Me abrió el mismo niño que miré anteriormente. Mi corazón casi se me sale del pecho, como avisándome de un peligro. El pequeño me miró formando una mueca de satisfacción, y seguido de eso, escuché una extraña voz. ¿Quién eres? Era una mujer. Se oía con dificultad para poder hablar. Disculpe, ando perdido. ¿Tendría agua para regalarme? El pequeño asintió con la cabeza. Yo no estaba seguro de entrar en ese lugar, pero no tenía opción, y pronto sería de noche. Me senté en un viejo banco. Aquella choza era de madera cubierta con varas de hierba. Después de beber el agua, pensaba irme. Sin embargo, tenía tanta hambre que casi me caigo al suelo. La mujer entonces salió de una puerta cubierta por una manta. Era una anciana como de 70 años. Traía un bastón y cabello largo hasta por debajo de la cintura en una trenza. Su cabeza estaba blanca como un papel. Se notaba el paso del tiempo en sus largos cabellos. ¿A dónde va, joven?, me dijo la señora. Se acercó al fogón para servirme un plato de algo que parecía caldo. Lo bebí a sorbo y no tenía buen sabor, pero era tanta mi hambre que terminé comiendo todo. En ese momento ya estaba de noche. Afuera no se veía nada, porque la oscuridad cubrió en su totalidad el espacio. Ruidos extraños se comenzaron a escuchar y me di cuenta de que el pequeño no estaba en la casa. La mujer no decía nada. Permaneció sentada en el fogón por un buen rato. Me miraba y clavaba sus ojos en los míos. Eso me provocó un fuerte escalofrío. Tenía ganas de salir corriendo, pero no podía irme de noche. ¿Quién sabe qué cosas extrañas había allá afuera? Pensaba irme por la mañana al primer rayo de sol. Sin embargo, nunca pensé lo que iba a pasar esa noche. Me quedé dormido. No supe cuánto, pero algo me despertó. Era como un fuerte ruido que escuché entre la vigilia y el sueño. Al pararme de la mesa, asomé por una ventana, pero no veía nada. La señora y ese niño no se encontraban en la choza. De repente, escuché algo que hacía un fuerte escándalo, y al caminar entre la oscuridad, miré a lo lejos en las sombras que algo se movía. Lentamente me fui acercando y vi que se trataba de la señora. Ella estaba sosteniendo algo muy fuerte. Luego, un rugido como de animal se expandió, haciendo un fuerte eco. «Basta», dijo la viejita. La curiosidad me invadió. Me acerqué mucho mientras las nubes se alejaban de la luna. En ese instante, se iluminó un extraño animal muy grande, al tamaño de un burro. Tenía garras y un hocico como de perro. Sus ojos brillaban de color rojo y la señora se dio cuenta de mi presencia. Se dio la vuelta y me miró con una expresión enojada. Yo les juro que no supe cómo, pero me eché a correr muy rápido sin parar. Corrí y corrí con todas mis fuerzas, con ayuda de la luz de la luna, hasta que ya no pude más y caí al suelo rodando por una vereda. Al final, no supe nada. Tiempo después, escuché la voz de Priscila. Al abrir los ojos, estaban allí mis 3 primos, todos asustados, y me gritaban muy fuerte para que yo despertara. «¿Qué te sucedió?», dijo Matías. Sinceramente no pude decir nada, y solo me levantaron entre los dos. Al parecer me había bajado desde donde estaba el campamento. Y bueno, allí se encontraba una camioneta. Me llevaron al hospital, pero aunque quise contarles todo lo sucedido, estaba seguro que nunca me iban a creer, y solo les dije: «Perdónenme,
pero me perdí cuando fui a orinar. A partir de ahí, no quise decir nada. Sin embargo, precisamente hoy tuve la necesidad de contarlo, porque he decidido regresar al volcán para saber qué era esa criatura y quién era esa viejita que vivía allí, en esa vieja choza de madera, en medio de la nada.